existe la posibilidad de que un cambio de uso cambie hábitos sociales y que algunos de ellos, esos cambios en hábitos sociales, a lo mejor puedan tener consecuencias beneficiosas. Pero yo creo que hay que ser prudentes sobre, primero, la magnitud de estas consecuencias beneficiosas y, sobre todo, y en segundo lugar, sobre cuánto de imprevistas son las consecuencias que pueden tener en algunas otras dimensiones. Y ahí lo dejaré. Gracias. Sí, muchas gracias, José. Creo que ha quedado claro que la elección de los ponentes ha sido muy acertada, porque, como habrán visto, se ha cubierto, pienso que todo el espectro de posibilidades a lo largo del día de hoy, y eso es lo que pretendíamos con esta jornada, ¿no? Le voy a pedir a los dos José Marías, perdón, que se acerquen a la mesa, porque vamos a pasar ya al debate. Bueno, ¿queréis que hagamos un ejercicio de 5 minutos, quizá? ¿Hacemos un ejercicio de 5 minutos o ya vamos? Vamos. Pues vamos a eso. Bueno, pues más o menos, bueno, no sé si es necesario hacer algún round previo de 60 segundos para cada uno para que exponga su primera idea y después abramos el debate, o preferís que entremos ya a saco. A lo mejor alguien tiene algo que decir. Sí, quizá, bueno, la gente tiene algo que decir también, claro. Bueno, sí, tiene razón. Tenemos muchas preguntas. A lo mejor vale la pena que hable el público, sí, que es el que no ha hablado hasta ahora. Buena idea. ¿Hay un micrófono ahí? ¿Verdad? Porque... Está. He preguntado aquí a mi vecino si por la mañana había dado a alguien el coste económico de estar en un uso horario que no es el adecuado, ¿no? Porque para mí ese es un elemento relevante. ¿Cuánto cuesta? No sé. Yo he trabajado mucho en Portugal en mi vida. He tenido que ir y venir. Y claro, estoy en Galicia. A mí que me comparen con Cataluña también me interesa, pero... es decir, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Que además el sol se pone por el oeste, el tener que levantarlos cuando es de noche. ¿Cuánto supone en coste eléctrico? O sea, ¿qué locura de gasto es el tener un horario adecuado? A mí esa pregunta me interesa. ¿Respondes tú, por ejemplo? ¿Alguien quiere responder? Pues yo tengo una respuesta bastante clara. Mientras ellos van diciendo quién habla, yo no comparto en absoluto su visión. Y yo, por ejemplo, hablé de lo que sería el posible costo económico del cambio de uso, que yo creo que sí que tendría un efecto devastador. Pero eso... No, usted habla del coste económico que tendría de nuestra situación actual. Usted le atribuye un coste económico a nuestra situación actual. Claro. El que tenemos que trabajar, el horario de entrada casi depende mucho del sector público y otras cosas, y nos estamos forzados a gastar mucha energía, porque durante mucho tiempo nos pasamos entrando a trabajar de noche, cuando somos... no te entiendo su tal. Sí. No, es que yo soy de los que dice que hay más gente levantada a las 7 de la tarde que a las 7 de la mañana. Pero en cualquier caso, respondes tú, por ejemplo, ¿qué horarios? Sí. Bueno, responderemos todo. Sí. Hombre, yo no soy un experto en eso. En la gráfica que mostré esta mañana, perdón, no sé ya ni dónde vivo. Entramos a trabajar aproximadamente como una media hora antes de que anochezca. Estoy hablando de un valor medio para toda España, salvo Canarias. Como una media hora antes de que amanezca en invierno, y eso económicamente no debe tener mucho problema. Hombre, a lo mejor podría uno decir, hombre, sería mejor que entrásemos a trabajar exactamente a la hora a la que amanece en invierno, pero eso es complicado de hacer. No tenemos una máquina con mandos que podamos mover un poquito para adelante, un poquito para atrás, para que digamos, vamos a retrasar 20 minutos exactamente eso. Si entráramos a trabajar después de que amaneciera en invierno, pues lo que estaríamos empezando a desaprovechar horas de luz de día que se pueden aprovechar en obtener un rendimiento en forma de PIB, en forma económica, en la forma que sea, ¿no? Entonces, y en comparación con otros países, estamos en una situación, yo creo que es parecida, neutra, y no es especialmente, no es especialmente gravosa.
Tengo el dato, vamos. Es que los datos se dieron esta mañana. Vamos. No, el dato económico no, el dato astronómico de cuándo entramos, cuándo es la hora de entrada al trabajo en España sobre encuestas de uso del tiempo. La actividad económica en España la podemos definir como activada y con un criterio bastante conservador, ¿eh? Es decir, cuando el criterio para España debe ser aproximadamente el 40% de los trabajadores trabajando en torno a media hora antes de que amanezca en invierno. Y es una posición que no creo que sea especialmente penosa desde un punto de vista económico. No podría concluir y decir, no, aquí hay un problema. Habría más problemas si dijéramos, dice, bueno, voy a retrasar el uso. Entonces tendríamos media hora de desaprovechamiento de la luz solar durante todos los días del año. Vamos a ver. ¿Se oye o no? Sí, sí. Hay que acercar esto. Un micrófono, te vas a acercar. Vamos a ver, yo he explicado en mi ponencia que sí que creo que los beneficios económicos de tener nuestro uso horario natural, el que nos corresponde, vale, aquí en su ponencia el profesor José María la ha basado únicamente en los datos de la encuesta sobre el uso del tiempo, ¿no? Yo soy miembro de la International Association for Time Use Research, la asociación mundial que se dedica a usar los datos del tiempo de los diferentes países. Entonces, de hecho, yo organizo este año en Madrid, en julio, están todos invitados, el Congreso Internacional sobre esta materia, ¿no? Que, digamos, que desarrolla científicamente todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué nos dicen todos los investigadores del extranjero con respecto a las encuestas del uso del tiempo de España? Oiga, sus datos son muy malos. Solo tienen 2 encuestas, cuando hay muchos países que las hacen todos los años. Tenemos una de 2002-2003, otra de 2009-2010. La primera sí que recogió un poco más de encuestados, la segunda nos quedamos sin dinero y se tuvo que reducir, no sé si fueron a 9.500 personas, tengo aquí el dato. Y esto de las encuestas es un poco como, esto es un poco como cuando hay unas elecciones y a pie de urna uno le pregunta a la gente, oiga, ¿y usted qué ha votado? Y entonces resulta que las encuestas nos dicen una cosa y luego resulta que los datos, se cuentan las papeletas y son otras muy distintas, ¿no? Entonces, cuando yo he hecho experimentación con datos y veo que los datos me dicen una serie de cosas que no corresponden con la realidad, a mí me da de qué pensar oiga, mis datos no son buenos o hay algo extraño en el método que estoy utilizando, ¿no? Entonces, a mí que se me digan que según los datos que tenemos, la mayoría de los españoles sale a las 6:20 de trabajar, pues es una cosa que no me cuadra con lo que yo veo. A mí que me digan que los españoles y los italianos tenemos Conozco bien el país, lo he recorrido de norte a sur, digo, oiga, a mí esto no corresponde, ¿no? Que me digan que tenemos el mismo horario que los ingleses, que también he vivido varios años, y que según la encuesta del uso del tiempo se compara y se dice que los españoles no es verdad en la realidad. Pensemos también que Italia es un país muy diverso de España. No es lo mismo el norte que el sur y las diferencias son muy grandes con respecto al norte de España, al norte del sur. Tampoco hemos hablado no, los italianos y españoles comen a la misma hora, pero es que los españoles comemos mucho más que los italianos y eso influye mucho, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no es bueno condicionar todo mi argumento. ¿Hay que usar los datos? Sí, pero hay que saber que las encuestas de uso del tiempo de España son muy malas y muy antiguas y no se puede comparar peras con manzanas. Bueno. Por alusiones, ya le he pedido permiso a José. Por alusiones. Yo, vamos, la verdad es que sí, me confieso, he usado las encuestas de uso del tiempo del Instituto Nacional de España, he presentado esos datos en las transparencias. ¿Qué dato ha presentado usted? La vida. La vida, pero ¿de dónde lo ha sacado? ¿Cómo que de dónde lo ha sacado? Sí. Todo el mundo sabe que en España... ¿Todo el mundo sabe eso? ¿Qué significa? Bueno, que
Le podemos preguntar a la gente que está aquí presente si piensan que la mayoría de los españoles salen a las 6:20 y todo el mundo sabe que eso no es verdad. Yo no he dicho que todos los españoles salgan a las 6:20. Que la gran mayoría de los españoles... No, yo no he dicho eso. Sí. No sé si ha entendido. Yo no he dicho que hagamos las cosas a la misma hora que en Inglaterra o en el Reino Unido. Yo lo que le he mostrado, yo lo que le he mostrado es que las variaciones, el cómo nosotros organizamos el día, es similar a cómo lo organizan los del Reino Unido. Nosotros hacemos las mismas cosas en relación con el amanecer y con el anochecer, a cómo se hace en el Reino Unido. Pero claro, el amanecer y el anochecer es diferente en España y en el Reino Unido. Un señor, cuando amanece a las 8 de la mañana y amanece a las 8 de la mañana a la vez en Barcelona y en Berlín, amanece exactamente a la vez y pueden entrar los dos al trabajo a la vez, pero claro, el día no es igual en Barcelona y en Berlín. Para el mediodía en Berlín quedan nada más que 3 horas y media. Para el mediodía en Barcelona pueden quedar 4 horas y media o 4 horas y pico. Entonces, claro, la forma en la que organizan la jornada laboral es diferente. Pero las diferencias se explican por un fenómeno natural que está asociado a la longitud y a la latitud. Y están basadas, sí, en unas encuestas de uso del tiempo que son, creo, salvo que me corrija Fernández Alberto, que sabe un poquito más de estas cosas, las que tenemos para entender estos fenómenos. Porque aparte de eso, lo que tenemos es oscuridad o podemos preguntarle a la gente y decir, sí, claro, a mí es que salgo de trabajar a las 9. Yo también salgo de trabajar a las 9 algunos días. No todo el mundo sale de trabajar a las 6 de la tarde, evidentemente. Nadie ha dicho eso. Hay que ver la gráfica en un sentido correcto. Lo que he dicho en todo caso es que a las 6 empieza a notarse cómo la gente sale del trabajo y cómo va decayendo en una cola la población trabajadora. Pero eso es en España y también en Italia. Es a las 6 de un reloj adelantado y a las 5 de un reloj estándar, a las 5 de Italia, a las 5 de un reloj estándar en España, empieza a bajar la población trabajadora, tanto en España como en Italia. O por lo menos, como he dicho desde un principio, eso es lo que dicen las encuestas de uso del tiempo. Bueno, José. No, yo voy a defender a las encuestas y al INE. Yo creo que es, cuando uno ve por supuesto que una encuesta puede tener errores, puede estar mal diseñada, la gente puede estar incentivada a mentir, a no decir a qué partido van a votar, por supuesto puede haber una muestra sesgada, pero en el caso de los usos de cómo se ha construido esta encuesta, cómo está el diseño muestral hecho, una encuesta hecha a más de 19.000 individuos, etcétera, y los resultados yo creo que se han mostrado aquí antes, yo no encuentro nada, digamos, llamativo que me haga sospechar que esa muestra tenga un sesgo, digamos, que la invalide como tal. Yo no encuentro nada. Y yo tengo que decir que esto es un poco como refrito de mi conclusión general de todo esto. En este tiempo yo he aprendido, los trabajos que se han presentado esta mañana y los que habéis vuestros previos, a mí me han convencido de que España no es un caso anómalo donde la gente esté haciendo unas cosas rarísimas fuera de cómo se hacen las cosas en otros entornos. Y que la posición nuestra que tenemos, quiero decir, el hecho de que tengamos un horario adelantado y que estemos en una posición más al sur de muchos de los países con los que nos comparamos, con esos dos parámetros explicas casi todas, el 95% de las aparentes anomalías que hay cuando uno dice que en Alemania se come antes y aquí comemos muy tarde. Yo creo que a mí esta parte sí me ha... Y vengo de una posición muy crítica y muy partidaria de los cambios de uso horario. Yo esta parte sí me han convencido. La parte que yo creo que hay sigue habiendo una ventana de oportunidad para pensar que a lo mejor existe una posibilidad para una ingeniería social, como digo, de que un cambio en el uso horario pueda generar determinados cambios de actitudes pues, potencialmente benéficas, viene por el hecho de que España podría cambiar de uso horario y tampoco pasaría nada gravísimo. Esto también no pasaría nada gravísimo y pasaríamos a una fase de adaptación donde, como decía esta mañana, la gente empezaría a responder, vería que habría gente que se daría cuenta que sale a trabajar a unas horas muy raras y que porque es de noche y que eso lo tendría que cambiar y que trataría de salir antes. Y mi sensación es que a lo mejor existe la posibilidad, dado que algunas actividades son más flexibles que otras, existe la posibilidad de que el equilibrio en ese cambio, en ese proceso de adaptación al nuevo equilibrio, el equilibrio al que lleguemos a lo mejor tiene algunas propiedades algo más benéficas, como el hecho de que al forzar que la gente salga antes de su trabajo,
reduzcamos el horario que ahora dedicamos anormalmente, digo, comparativamente alto, pero explicado por nuestra posición en el sur, que dedicamos al mediodía, a la pausa del mediodía en el trabajo. Y a lo mejor podemos reducir esa pausa del mediodía y adaptarnos a unas comidas como las que hacen nuestros vecinos en el norte de Europa y salir un poco antes, y eso a lo mejor tiene algunas consecuencias benéficas. A lo mejor tiene otras consecuencias que ahora no se nos ocurren, que pueden ser malísimas para otras cosas. Yo tiendo a pensar que hoy pesan más las buenas que las malas, pero soy consciente de que primero el efecto del cambio es mucho más pequeño del que muchas veces se asume en el discurso público y que seguro que tendrá consecuencias indeseables y que ahora no indeseables en el sentido, sino que ahora no somos incapaces de predecir, ¿no? O sea, un poco por resumir, un poco tu postura es agitemos la botella, ¿no? Agitemos la botella y a ver cuál es el nuevo equilibrio que generamos, ¿no? Es un poco la idea. Respondiéndole a la pregunta del señor que hizo la pregunta, yo, bueno, mi postura es que su pregunta está en cierto modo encerrando algunos de los preconceptos que hay sobre el tema del uso horario. Usted pregunta el coste que tendría el hecho de estar saliendo, de estar empezando a trabajar de noche, ¿no? Claro, y es que algo que ha quedado bastante patente a lo largo del día de hoy es que no se puede hablar de un día, de una hora de inicio del amanecer a lo largo de todo el año. Esa hora de amanecer cambia a lo largo de todo el año. Entonces, aquí se ha visto en varias de las aportaciones que precisamente la gente ha sabido buscar el equilibrio para la zona en la que vive, porque esa hora cambiante y esa situación cambiante, tanto a lo largo del año como en función de la longitud, de la latitud, que los usos sociales sean diferentes en un lado y en el otro, ¿no? Por alusiones, en cierta medida, ¿no? Mi pregunta es simplemente si había coste económico. Claro, no. Estás diciéndome que é imposible que vas. Sí, sí. Penso que pode haber un coste económico. Sí. Vamos a ver, eu presido unha sociedade e teño unha mostra moi boa, real. Somos unha sociedade, adaptámonos. Temos un suministro industrial, empresa familiar antiga, e estamos en Galicia e en Cataluña. É unha casualidade. En Cataluña abrimos medio hora antes e pechamos medio hora antes. Porque nos adaptámonos. Pero hai un montón de estructuras rígidas. Pues tamén traballei moitos anos nun banco no que estive con capacidade de decisión. Os salarios son os mesmos. Non tiña capacidade de adaptarme ao señor. Entón, eu quero saber se alguén me diu a ineficiencia de traballar con un horario que non é o lóxico desde o punto de vista solar para maximizar o uso medio das horas. Non xa sei que logo pode ser, non sei, para un lado ou para outro, pero claro, aquí en Galicia tamén falamos de España como se Portugal non existira. Temos al lado uns señores que din que comen a 1:30, pero están sentados a comer a mesma hora. Unas acotaciones pequeñitas estos. No sé, yo no sé cuantificar eso, pero lo que está introduciendo es una cosa que obviamente no es ni rechazable, ni mala, ni nada de eso. Es que, es verdad, en la discusión que ha introducido Fernández Alberto, aquí hay un problema de cómo jugar con la hora solar o con las cosas solares, que jugar con longitud y con latitud. Y después, por otra parte, el hecho de que hay regulaciones legales, convenios colectivos que te dicen tienes que entrar a las 8, tienes que entrar... Y desde ese punto de vista, lo lógico es que es verdad que esas cosas fuesen lo más flexibles posible y que en la medida de lo posible pues fuese razonable que un trabajador en Cataluña entrase a trabajar antes que un trabajador en Galicia. Eso es lógico y normal. Pero precisamente lo que estamos viendo ahora con lo del uso de Baleares es una realimentación no prevista de eso, porque lo que están diciendo en el Parlamento de Baleares es, oigan, en Galicia entran a trabajar muy temprano, muy oscuro, y nosotros empezamos a trabajar cuando ya ha medio amanecido, y eso me implica que salgo más tarde de trabajar cuando ya ha anochecido. Entonces, yo lo que quiero entrar ahora es tan oscuro como en Galicia. Entonces, por una parte, la idea de la flexibilidad me parece fenómeno. Yo no tengo ningún... Hoy, por ejemplo, venía por aquí andando y he visto a unos niños que iban al colegio, eran las 9:30 de la mañana, eran unos niños de primaria. En Andalucía, los niños de primaria creo que entran a las 9 de la mañana, creo, ¿no? Es razonable que aquí entren a las 9:30 porque amanece más tarde en invierno. En fin, ese tipo de cosas ya se dan en España con la descentralización, con que muchos horarios están hechos por comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que después a veces respondamos
tratando de entrar lo más antes posible, incluso en Galicia, diciendo, hombre, si yo entro a las 8 de la mañana, aunque sea oscuro en invierno, yo voy a salir antes y voy a salir con más horas de luz por la tarde, ¿no? Entonces, eso, claro, sí, pero el problema es la gente la que toma ese tipo de decisiones, ¿no? Yo lo observo también que en mi entorno, mis hermanos, pues procuran entrar lo antes posible al trabajo, aunque sea antes de amanecer, con la idea de salir antes para después tener una vida con los niños, con esto y con lo otro, ¿no? Y eso no tiene que ver con el uso realmente, ¿eh? Eso, si estuviésemos en el uso de Londres, podríamos hacer la misma historia. Y si tenemos el uso de que están proponiendo en Baleares, de Kiev, pues también podríamos entrar con este juego. No es un problema del uso. ¿Cómo queréis ir? ¿Tú y después tú? ¿O cómo queréis? Bueno. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ante todo, dar muchas gracias, Jorge Miras, o a quien corresponda, por darnos la oportunidad de ver las distintas posturas y la defensa de las distintas posturas en los diferentes ponentes. A mí, desde luego, me ha encantado, me ha gustado y he aprendido muchas cosas. Me gustaría recordar que este tema del cambio de horario surge por la necesidad de ahorrar, principalmente. Y antes, como alguien citó por ahí, no había este problema, nos regíamos ya directamente por el solar, no nos condicionaba más que esa historia. En cuanto a la justificación, bueno, pues aquí también escuché varias cosas. Yo, ante todo, me gustaría referirme a José María Fernández, que hice una fotografía de tus ventajas que yo, sinceramente, José María, no acabo de entender. Cito algunas: las mejores conciliación entre vida laboral y personal, mejor conciliación maternidad-trabajo, descanso más sano, más productividad, menos accidentes laborales, menos accidentes de tráfico, menos fracaso escolar. Yo soy profesor y realmente esto no lo veo. Ni las otras cosas las veo más que muy especulativas y muy posiblemente discutibles, Eso habría que demostrarlo, no basta con afirmarlo. En cuanto a lo demás, nosotros somos people morning, aprendí una vez, y people night, los individuos. Hay gente que, como yo, por ejemplo, está más productivo, entre comillas, por la noche que por la mañana. Y lo que pasa es que, claro, no soy un individuo, somos una sociedad y tenemos que aprovechar las horas de luz. Eso está claro. Entonces, yo entiendo, después de escuchar lo que escuché hoy, a mí me convenció que el cambio de horario no tiene la culpa ninguna. En todo caso, habría que hacer un ajuste de horarios de trabajo laborales. Pero después, algunos otros argumentos, como la conciliación familiar o el tiempo de ocio, oye, el sistema, esto parece la ley de Chatelier, el sistema se adapta a las situaciones que surgen. Y, de hecho, la demostración es que no hubo problema hasta que ahora se ha convertido en un tema político muy aprovechado y que, bueno, puede ser pertinente, oportuno o no, pero, desde luego, argumentos no los hay. Y hoy se vieron aquí. Porque yo considero que esas 2 horas que hay de comida, digan lo que digan los señores alemanes, son realmente un ocio más que yo estoy disfrutando como individuo y, en caso de hablar de los niños, van a estar. Yo no puedo entender cómo los alemanes padres no protestan por eso, porque no ven a sus hijos si van a trabajar y cumplen lo de 1 hora de comer, no pueden estar con sus hijos al mediodía. Pues mire usted, los señores españoles, por lo menos sí podemos estar a la hora de comer con nuestros niños y charlar y hablar con ellos, además de otra oportunidad que puedan tener después. En cuanto a lo del ocio, igual. Es que no hay más que la conciliación familiar como justificación del uso. Es que a la hora de trabajar no se tiene en cuenta que es igualmente aprovechable. Para empezar, muchas empresas son de proceso continuo, no necesitan la luz, necesitan trabajadores. No pueden parar de trabajar, pongas lo que pongas. La mayor parte de la producción de industria de un país es el sistema continuo, no discontinuo. ¿Vamos a mirar por los trabajadores? Vale, vamos a trabajar por los trabajadores. Pero insisto en lo que creo que dije antes, el sistema se adapta. Y yo creo que ya los Baleares, con respecto a los gallegos, ya tenían su adaptación hecha al respecto. Es decir, ¿no puedo estar con mis hijos por la mañana? Bueno, pues estaré por la noche. ¿No puedo estar por la noche? Pues estaré por el mediodía o buscaré adaptarme de esa manera. En cualquier caso, la argumentación física, que es quizás una de las cosas más bonitas que vi hoy aquí, de que el cambio de uso no puede ser medido por los meridianos. No puede ser medido por eso, porque la realidad no es esa. Y la que figura a nivel burocrático es
ahora el meridiano de Greenwich, ahora el meridiano 1, el meridiano 2 o el menos 2, etcétera. No, es que la sombra, aquella, y coge por igual a un país de Finlandia casi sin apuras que a Finisterre. Y eso es lo que cuenta si hablamos de luz solar, no de los usos horarios. Es mi opinión. No, nada más. No quiero prolongar más. Bueno, creo que por alusiones quizá, ¿no? Empezar tú. Muchas gracias por la intervención. Yo creo que todos hemos aprendido. Vamos a ver, también si vemos los datos del número de horas trabajadas por países, España tiene, el país que más horas trabaja de toda Europa es Grecia. Grecia, por número de horas trabajadas. Todo el mundo sabe que Grecia no es la economía, digamos, más productiva ni la modelo a seguir, ¿no? Y uno de los países con menos horas trabajadas es Alemania. Entonces, yo cuando digo que aquí se ha dicho que el uso adelantado que tenemos y el horario retrasado lo que hacen es que, bueno, pues uno compensa al otro, con lo cual me quedo igual, ¿no? Que decía el profesor, mira, pues si yo tengo de 9 a 2 y de 4 a 7 y me cambio la hora oficial, como realmente la hora solar es otra, yo hago como de 8 a 1 y de 3 a 6, ¿no? O sea que me quedo igual en ese sentido, ¿no? Porque yo me he ajustado, me he adaptado a ese cambio, ¿no? Primero, pensemos que ese de 9 a 2, 5 horas seguidas trabajando, no sucede en ningún sitio. Yo cuando digo que hay que recuperar, digamos, el otro uso horario, digo que en vez de 9 a 2 y de 4 a 7, yo no digo un de 8 a 1 y de 3 a 6 y el resto una hora sin más. Yo lo que digo es que hay que hacer de 9 a 1 y de 2 a 6. Ese de 9 a 1 y de 2 a 6 ya hago 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, con una hora para comer. En Madrid es imposible ir a tu casa, en grandes ciudades es muy difícil ir a comer a tu casa, aunque tengas 2 horas, ir y volver a trabajar. A lo mejor en sitios pequeños sí, ¿no? Entonces, ¿por qué mejora la conciliación? ¿Por qué mejora el fracaso escolar, los accidentes de tráfico? Porque si uno duerme más por la noche, esa hora más que yo pongo aquí de dormir, pues uno, si ha descansado mejor, se supone que, y yo así lo entiendo, hay menos accidentes de tráfico, hay menos accidentes laborales porque uno está más despejado. ¿Por qué hay menos fracaso escolar? Porque yo entiendo que si uno sale de trabajar antes, puede estar más tiempo, lo que veíamos, hacer los niños con los deberes. Un dato importante también me parece que es que en España el paro es una cosa tremenda. Tenemos más del doble de paro que la Unión Europea. Y eso hace que la gente, y más en estos momentos, sacrifique. Porque la encuesta de uso del tiempo, la última es de 2009-2010, hace 6 años. Cuando no, la crisis todavía estaba empezando. Entonces, a mí me parece que la crisis también ha trastocado nuestros horarios. La gente hace más sacrificios para no perder su puesto de trabajo. Y la gente está más tiempo en el trabajo por si mi jefe quiere algo y hasta que mi jefe no se vaya, yo no me voy. Entonces, me parece que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Nada más. José. Muy breve. Yo creo que no deberíamos sobrecargar. Yo por eso era mi intención de mirar en un aspecto muy concreto y muy limitado de en qué medida digamos, la exposición al sol variando, la variación de exposición al sol en relación a la legal en el territorio afecta a una determinada actividad que podemos pensar que hay una relación bastante directa de pues, la salida del trabajo. Yo creo que si cargamos a la decisión sobre el uso horario el hecho de la productividad sobre el trabajo, por ejemplo, que pues Grecia trabaja más horas y España trabaja más horas que Alemania, no porque tenemos estructuras económicas muy diferentes y pensar que si Grecia ahora cambiases los horarios de Grecia, de repente Grecia se convirtiera en Dinamarca o en Holanda, o que nosotros porque trabajásemos media hora menos porque saliésemos antes, yo creo que es poner demasiada responsabilidad a la decisión sobre el uso horario si la hacemos responsable de los niveles de productividad, de los niveles de este tipo de cosas. Yo creo que estaría bien un poco limitar el ámbito, o sea, la capacidad de influencia que tiene esta decisión, digamos, administrativa sobre la vida de la gente. Y yo, como digo, ya acabo con esto, yo
creo que la versión, como has resumido mi intervención, esta forma de... Creo que hay algunos atisbos de evidencia, algunas intuiciones, algunas no muy robustas, que podrían pensar que por qué agitar el vaso a lo mejor nos lleva a un equilibrio un poco mejor y con mucha incertidumbre. Creo que hay algunas incertidumbres, pero creo, tanto como digo eso, creo que muchas de estas que tomar una decisión sobre el uso horario, cuando vemos que nuestro uso horario tampoco, con esto a mí me habéis convencido de que no hacemos las cosas tan diferentes del resto del mundo y lo que queremos es que las familias pasen más tiempo en sus casas, que los horarios sean más flexibles, que no pasen más tiempo en el mediodía, más del que ellos desean, que los niños estén más tiempo cuidados. A lo mejor disparar con el arma del uso horario, aun con la intuición de que puede haber alguna evidencia de que nos diga que a lo mejor puede tener algunas consecuencias beneficiosas, para todas estas cosas a lo mejor deberíamos apuntar hacia otras herramientas que nos ayudan a corregir estos problemas de una forma mejor más sutil que no la del uso horario y confiar en que este nuevo equilibrio que yo digo que a lo mejor acabamos alcanzando acaba resolviendo todas estas cuestiones. Y ya cuando le cargamos a la decisión del uso horario los niveles de productividad de nuestra economía, no sé, los accidentes de tráfico, todas esas cosas, yo creo que ya se nos escapa un poco el debate, ¿no? José María. Sí, yo quería contar nada más que dos cosas. Uno que, bueno, no olvidemos que Grecia tiene un reloj estándar. No tiene un reloj adelantado, no tiene un uso adelantado. Tiene una productividad muy baja, pero tiene un uso estándar. O sea que tener el uso estándar, al parecer, no es ninguna garantía de tener una productividad buena. Abundando en eso de que no podemos relacionar fácilmente uso con cualquier magnitud que vaya mal y que creamos que se va a solucionar porque cambiamos el uso. Realmente tiene una influencia más limitada porque la gente puede responder al uso de forma adecuada. Y la otra cosa que quería decir, una cosa que había comentado antes Fernández Creuet, es lo de las mañanas largas. Claro, el problema de las mañanas largas es que no es lo mismo un día en la latitud española que en la latitud de Berlín o en la latitud de Londres. Voy a ponerlo de una forma extrema. En España hay mucha gente, y mucha gente de esa gente son trabajadores públicos, que han cogido el hábito de adelantar la hora de salida del trabajo y de tener una pausa para comer muy pequeña, pero muy pequeña. Ha sido tan extremo que han conseguido entrar a trabajar a las 8 de la mañana. Entrar a trabajar a las 8 de la mañana es entrar a trabajar un poquito antes de que amanezca, un poco antes de que amanezca en invierno. En el caso de Galicia, una hora antes de que amanezca en invierno. Pero en otras partes de España es media hora antes, cosas así, ¿no? Entrar a trabajar a las 8 de la mañana y salir de trabajar a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es 3 horas antes de que anochezca cualquier día del año. Te permite almorzar con el sol bien arriba, bien luminoso, descansar y cualquier día del año, después de haber hecho una jornada de 8 a 3, tener incluso horas de luz para tener ocio antes de que se ponga de noche y tú seguir con lo que tú quieras. Eso en Berlín, en Londres, no se puede hacer. No se puede hacer porque si entras a trabajar a las 8 de la mañana, y también ahí es un poco antes de que amanezca, cuando sales de trabajar a las 3 de la tarde, se está poniendo el sol. Y a lo mejor el señor de Londres o de Berlín no le gusta almorzar cuando se está poniendo el sol porque cree que almorzar es comer de día. Tenemos la noción de que comer es comer a mediodía, pero a lo mejor es comer a mediodía si tienes una cierta latitud, si estás en Londres, si estás en Berlín. A lo mejor comer es simplemente comer cuando hay unas horas de luz adecuadas. Y en España comer a las 2:30 del reloj adelantado, a las 1:30 de un reloj estándar, y en Italia comer exactamente a esa misma hora, significa comer todos los días del año por lo menos 3 o un poco más de horas antes de que se ponga el sol. Y esa jornada larga de 8 a 3, yo no sé si es productiva o no, yo no sé si es mala para la salud o no, creo que no se han hecho estudios de si es mala o no es mala, si sales tarado o no sales tarado después de hacer ese tipo de jornadas, pero ese tipo de jornadas ha sido una solución que explica, por ejemplo, que después de la pausa de comer, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, en España no trabaje ni siquiera la mitad de la población trabajadora, mientras que en el Reino Unido, en Francia, en Italia también, después de la pausa de comer, trabaja el 60 o el 70% de la población.
efectivamente comen antes, comen a unas horas en las que todavía no han podido completar una jornada laboral y tienen que volver al trabajo. Mientras que en España, por lo menos seguro los funcionarios públicos, yo me imagino que también en otras empresas, han conseguido hacer eso y en buena parte lo han conseguido, primero, por su deseo de empezar a trabajar lo antes posible, incluso antes de que amanezca, y segundo, porque la latitud le permite hacer eso. Y no se lo permitiría hacer tan cómodamente en Alemania o en el Reino Unido. Bueno, yo a esto lo que tengo que decir es que considero que todas aquellas medidas que promuevan la conciliación me parecen muy adecuadas, pero, como ustedes podrán imaginarse, yo creo que esas medidas se pueden llevar a cabo igualmente sin cambiar el uso. Si lo que queremos es reducir el intervalo entre la jornada de mañana y la jornada de tarde, hagámoslo, pero para eso no cambiemos el uso horario. Esas medidas son independientes del uso horario. ¿Alguna pregunta más? Bueno, andando un poco en el tema de los funcionarios públicos, yo la verdad es que siempre que oí hablar de este debate en la televisión no tenía muy claro qué orientación seguir y he de decir que desde que vi el debate de Rega y Fas, pues llegué a la conclusión de que obviamente no estoy a favor del cambio de uso horario. Y no estoy a favor del cambio de uso horario por lo que hemos visto aquí, por una razón básicamente científica, pero por otra razón, porque lo que se propone es dejarnos exactamente igual que estamos ahora. Entonces, a mí, para que me dejen igual, pues prácticamente que no me alteren, ¿no? Pero además es que observo una cosa, que es que no tengo una propuesta concreta. Y yo, como funcionaria pública, tengo un horario que comienza a las 8 menos cuarto de la mañana y termina a las 3 y cuarto. Con una posible flexibilidad horaria, de conciliación para aquellos que efectivamente tienen familias, etc. Esto supone que en horario estándar, si no me equivoco, me estoy levantando, si se propone ese cambio de uso horario, tendría que prácticamente una hora antes, ¿no? No, sería retrasaría. La hora, pero imaginemos que ellos me dejan exactamente igual. Pero entro a trabajar mucho más de noche, ¿no? Todavía. No. Si se cambia la hora sería... cambiar el uso sería lo mismo que para su horario que entrase a trabajar a las 9 y cuarto, perdón, a las 9 menos cuarto y saliese de trabajar a las 4 y cuarto. Bien. En cualquier caso, el tema que a mí me preocupa es que esta mañana se dijo que esto no tendría ningún tipo de coste. Eso no es cierto. En primer lugar, ya solamente el coste de adaptación a nivel informático, hablo solamente de la administración, que no es... La población activa en España son 22 millones y los funcionarios públicos es el 20% de la población activa. No es cierto que no tenga coste. El consumo en España, y lo hemos visto durante la época de la crisis, se nutre en gran parte de los funcionarios públicos. Si un funcionario público resulta que los horarios se van a reducir para que se cierre aproximadamente a las 6 de la tarde, que creo que es la propuesta concreta que se hacía, esto va a suponer una reducción importante del coste. Quiero decir, si yo salgo a las 3 y cuarto de la tarde y los centros comerciales, los servicios, etcétera, terminan a las 6 de la tarde, obviamente esto va a suponer una reducción de costes. Pero hay más. Ese argumento de que en las grandes ciudades no hay tiempo para ir a comer a casa, es que las grandes ciudades en España son pocas, no son muchas las que no tienen tiempo a comer a casa. Tenemos el coste de los comedores escolares, si hablamos de los niños. Comedores escolares que se nutren gran parte de los hijos de funcionarios públicos y que supondría pues, un incremento de coste importante también para la administración pública porque lo subvenciona si reducimos ese tiempo de comer exclusivamente a 1 hora. Y eso hablando del coste de vida, porque yo soy muy productiva también por las noches, tengo que decirlo, pero soy funcionaria pública, con lo cual mi horario habitual semanal es de dormir entre 4 y 5 horas. Si esto supone encima con el cambio horario que se me reduce, en cierto modo, las horas, digamos, casi que de descanso, porque realmente yo no voy a cambiar. Es decir, creo que los hábitos, que es lo que se pretende, no van a cambiar, porque realmente no entiendo el debate. Y me falta una propuesta concreta, una propuesta porque creo que se habló de cambiar los horarios de salida, pero no he visto que se haya dicho nada de los horarios de entrada. Y eso a mí me parece muy importante. Porque supone también un coste, no solamente un coste normativo de todos los cambios normativos que van a hacer, convenios colectivos, etcétera, sino que aquí se está hablando de la jornada laboral y del coste económico que eso puede suponer. Entonces, a mí me parece que estamos hablando del sexo de los ángeles. Primero, que creo que son debates distintos y segundo, que tengo una propuesta que yo francamente no entiendo y que creo que a la sociedad se le está trasladando una falacia. Se está hablando de un cambio de uso horario que la gente cree que se refiere solo y exclusivamente al cambio en relación con la luz solar.
Y a ello, además, hay que añadir el tiempo, ya sé que son cosas distintas, el cambio de horario de verano, horario de invierno. Es diferente. Pero si cambiamos, la Comisión Europea nos dice que lo hacemos por razones energéticas. Si volvemos al horario estándar, si adoptamos el horario inglés, vamos a tener que seguir cambiando otra vez 2 veces al año el horario. Y eso también tiene costes energéticos, que tampoco se ha mencionado aquí ni se ha valorado. Entonces, bueno, a mí me gustaría que me concretasen un poco si tienen realizados este tipo de estudios, si lo piensan hacer y se han estudiado todas estas consecuencias, porque yo la verdad es que me he quedado, bueno, pues que realmente no se me ha transmitido una propuesta concreta. Bueno, creo que empiezas tú. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, cuando yo he dicho que tendría un coste cero el hacer esta adaptación, simplemente lo que he dicho es que el próximo cambio a la hora de verano bastaría con no mover las manecillas del reloj. Lo cambiaría en todos los países de Europa. ¿Eh? Sí, en el de primavera. Como cada país es soberano para poner la hora oficial que quiera, bastaría con que España dijera: estamos obligados a hacer el cambio todos los países, pero todos los años. Pero si un país un año decide cambiar su uso horario, a ese país se le permite ese año hacer ese cambio. Luego los siguientes tienen que ir al ritmo de la Unión Europea, eso sí. Entonces, coste cero significa eso. España dice, en la próxima primavera yo no cambio la hora y entonces no costaría nada. Yo sigo, vamos, no sé si en estos meses han visto los típicos reportajes de televisión española o de cualquier otra televisión que van preguntando a los diferentes periodistas de los países, a los corresponsales, ¿no? Que cuenten un poco la vida del país, lo que funciona. Todos siempre dicen que es muy distinta la vida que ellos hacen de la española. A mí cuando se me dice que cuando hacemos esa corrección de nuestros horarios comemos a la misma hora que los italianos y comemos a la misma hora que los ingleses, me resisto a aceptar esa afirmación, por mucho que la encuesta de uso del tiempo diga que comemos a la 1, más que nada porque en muchos países no comen a la 1, y en Reino Unido a partir de las 12 y en Italia a partir de las 12 ya comen. O sea que de 12 a 2 ya serían esas 2 horas de diferencia, ¿no? Y que también se me diga que después de las 3 de la tarde más de la mitad de la población española no trabaja, pues también son datos que a mí no me parecen, no me concuerdan con la realidad. Vamos a ver, cuando yo digo que el cambio de uso horario lo que persigue es que entremos un poquito más tarde a trabajar y que durmamos esa hora de más que ahora estamos perdiendo. Cuando yo digo que de 9 a 2 y de 4 a 7 es el horario oficial, horario solar de 8 a 1, de 3 a 6, si yo hago el cambio, no es quedarme con de 8 a 1 y de 3 a 6, es quedarme con de 9 a 1 y de 2 a 6. Entonces, entro a trabajar un poco más tarde, duermo más. Y en ese sentido, valoro positivamente eso, ¿no? No sé, yo creo que también cuando hacemos comparaciones con otros países europeos, corrigiendo ese uso horario, corrigiendo ese... Sigo pensando eso, que también por la experiencia vivida en otros países, ¿no? Que almuerzan mucho antes, cenan mucho antes, pero no de 1 hora, sino a veces más de 2, ¿no? Sí, vamos a ver, creo que lo he explicado esta mañana. Es decir, los horarios españoles, primero, todo el problema que tiene Aroe es un problema de comparación de horarios, y he dicho esta mañana que tener un uso adelantado para la gente que vive en el país no es ningún problema, el problema es para las comparaciones. Y el problema que tiene Aroe es que, voy a decirlo ya claro, es que no sabe comparar los hábitos horarios de España con los hábitos horarios del resto de Europa. El problema que tienen esos corresponsales a los que alude Fernández Cruel es que cuando le ponen el micrófono y se ponen a contar que en España comen a las 2, a las 3, a lo que sea, pues no saben comparar eso con lo que hacen en el resto de países, ¿no? Lo que les he explicado esta mañana es que, para empezar, hay que restar 1 hora a la hora española simplemente para poner el reloj que tenemos, yo lo miro, son ahora mismo las 5:37, es un reloj adelantado. Hay que decir, son las 4:37 si yo lo quiero comparar con un reloj italiano, con un reloj de Londres o con un reloj de Berlín. Eso ya, para todos los horarios, le tenemos que quitar nada más que 1 horita.
Y el problema después es a la hora de la cena. A la hora de la cena ocurre que en España, a la latitud de España, amanece en horario estándar 1 hora antes que en Inglaterra y anochece 1 hora después que en Inglaterra. Cuando hemos corrido el uso, cuando hemos usado un uso adelantado, lo que hemos hecho es que la hora del amanecer en la península ibérica, en España, mejor dicho, coincida con la hora del amanecer en Francia, en Alemania, en Benelux, en Inglaterra. Lo que pasa es que en Inglaterra es la siguiente hora, es decir, amanece entre las 8 y las 9 en España, en Francia, en Benelux, en Alemania, en Suiza y también en Inglaterra. Lo que pasa es que en Inglaterra son las siguientes 8 y 9, las 8 y 9 posteriores. Pero por hora de reloj, en todos los países de Europa, amanece entre las 8 y las 9, prácticamente en lo que les estoy diciendo. Entonces, todas las horas de por la mañana, por el reloj, en España funcionan bastante bien. Ahora, al haber igualado el amanecer, lo que hemos hecho es que el anochecer en España en invierno es 2 horas más tarde. ¿Por qué? Pues simplemente porque en España, en la península ibérica, el día en invierno dura 2 horas más que lo que dura en Londres o lo que dura en Berlín. Lo siento, pero es así. Y entonces, cuando anochece en Londres, que anochece a las 4 de la tarde, los ingleses se dan 3 horas de margen y a las 3 horas cenan, a las 7 de la tarde. ¿Es 1 hora para cenar en Londres? A las 7 no cenan, en Londres cenan antes. ¿Antes cuándo? Pues yo cenaba allí a las 6:15. ¿Ah? ¿A las 6? Vale. Lo que dicen las encuestas de tiempo, sale un pico... sí, claro, yo vuelvo a decir. Yo puedo preguntar a personas individuales o puedo ver una estadística. Lo que se ve en la encuesta del tiempo es un pico bastante extenso. La hora, digamos, máxima son las 7 menos 20. ¿De acuerdo? 7 menos 20, entre 7 menos 20 y 7 tiene ese máximo de una cosa muy difusa que podemos llamar cena, pero que es una cosa bastante más rara de lo que es la cena en Italia o lo que es la cena en España. Lo tengo en el ordenador, si quieres se lo puedo mostrar, ¿no? Anochece a las 4, 3 horas, son las 7 cuando la gente está más o menos cenando en el Reino Unido. En España anochece a las 6, 3 horas, son las 9, es más o menos cuando la gente está cenando en España. Tenemos esas pautas. Y lo que pasa es que en invierno en España anochece 2 horas después que en Alemania y 2 horas después que en Londres. A las 4 de la tarde se pone el sol en Londres, se pone el sol en Berlín. Y en Madrid no se pone hasta las 6 de la tarde. Y eso condiciona a la sociedad. Porque es a partir de ese momento cuando empiezan a surgir una serie de mecanismos, lo que acaba uno, pues claro, si se pone el sol a las 6 de la tarde en Madrid, pues no van a estar cenando a las 7 de la tarde. Es que no hay, digamos, vitalidad humana que lo haga. Se podría hacer, pero bueno, no lo hacen. No lo hacen porque no quieren, vamos, no hay ninguna causa de fuerza mayor, sino simplemente que no lo hacen. Cenamos unas 3 horas después de que anochezca en invierno, tanto en España como en Italia, como en Francia, como en el Reino Unido. Y en Dinamarca también. ¿José? No. Espera por el micrófono para que entre. Bueno, yo quería preguntar o asegurarme de que la propuesta de cambio para el año 17, pongamos por caso, la Comisión nos permitiría cambiar de uso horario. Pero tendríamos que igual cada año cambiar 2 veces el reloj. Como todos los europeos. Sí. Como todos los europeos, ¿no? Sí. Lo único es que en vez de... Ahora en España tenemos en invierno 1 hora de diferencia de la hora solar con la oficial. Y en verano tenemos 2 horas de diferencias de la hora oficial con la hora solar. Si nosotros hiciésemos ese cambio, ¿vale? Luego tenemos que, como el resto de países, hacer eso. Pero ya no habría solo habría como el resto, como tienen todos los países de Europa, en verano todos los países de Europa tienen una diferencia de 1 hora de su hora oficial con su hora solar. Estaríamos como el resto, como ellos, que en verano tienen una diferencia. Nosotros ahora mismo tenemos 2 horas de diferencia. Tenemos Bueno, entonces, digamos que el uso horario nos podría beneficiar a todos los del occidente de la península ibérica. No, a todos. Lo que decía el último ponente, ¿no? Que decía que si ajustamos la hora de salida del trabajo, o sea, el levante español viene antes a casa y el occidente venimos más tarde. Entonces, cambiando el uso horario, sí que beneficiaría en el cambio de hábitos para adaptarse al occidente peninsular, ¿no? A gallegos, asturianos, extremeños y mitad de Castilla y León.
Bueno, ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? yo opino que si se hace o sea, lo que expuso José, que me parece además muy razonable, a mí me parece bastante lógico, es una situación, sea cual sea el uso. El uso, eso es lo que iba a decir. Claro, Cambiar porque el uso. los que están en el Levante van a seguir estando en el Levante por el uso horario que pongamos. Esta gráfica que he puesto él va a seguir produciéndose con el uso horario de Madrid, el de Hong Kong o el de Nueva York. Perdone, yo Porque Valencia... no es por echarme un poco de flores, pero lo que supone un uso horario lo he puesto yo antes en una gráfica esta mañana y supone muy poco. No cambia nada. Lo único que cambia es el reloj. Ya está. Lo demás todo es exactamente igual. Perdón. De hecho, no hace falta esperar tampoco a... vamos a hacer un cambio a Greenwich. Lo podemos hacer ya. Bueno, cuando haya gobierno, este domingo, este lunes, en nada, en una semana lo podrían hacer, no hace falta esperar. Les voy a liar un poco, pero espero que me explicarme bien. Bien, nosotros sacamos, el Parlamento, esto tendría que hacerlo el Parlamento, saca una ley que dice, punto número 1 de la ley, nuestra hora oficial va a ser la hora de Londres, menos algo en Canarias, que será la hora del Cabo Verde, creo que es. Bueno, punto 1, nuestra hora oficial será la hora de Londres. Punto 2, todos los horarios vigentes actualmente, horarios de convenios colectivos, horarios de tren, horarios de todos, se adelantan una hora. Y estamos exactamente igual. No se adelantan una hora. No, perdona, yo estoy haciendo una propuesta, yo puedo hacer una propuesta, ¿no? No solo sí. tú podrás hacer propuestas. Sí. ¿Cómo? No, yo estoy haciendo una propuesta. Primer punto de la ley es, nuestra hora va a ser la hora de Londres. Segundo punto de la ley, que para eso es para lo que haría falta el Parlamento, porque lo otro lo puede hacer el Gobierno cuando quiera. Segundo punto de la ley, todos los horarios habidos en España hasta la fecha de hoy, convenios colectivos, horas de entrada al trabajo, horas de trenes, de aviones, de programas de televisión, de eventos deportivos, todos los horarios que tenemos, que conocemos, se entenderán que están expresados en la hora de Berlín. Y por lo tanto, a partir de ahora, se harán una hora antes. Bueno, no hemos cambiado nada. Hacemos todo exactamente igual, lo único que pasa, hacemos las jornadas de uso igual, lo único que pasa es que ahora mismo estaríamos marcando las 16:45 en vez de las 17:45. ¿Cómo? Los números serían diferentes y ya está. Pero eso... No, eso... No entiende. Eso no cambia nada. No cambia absolutamente nada. No cambia. Es como si tuviese en su reloj, tuviese 2 horas. Una pone la hora de Berlín y el otro pone la hora de Londres. Ahora mismo son las 17:45 horas de Berlín y también son las 16:45. Está exactamente igual. Entonces dice, no, voy a cambiar el uso y vamos a cambiar todo. O sea, va a mejorar la vida, los tapones. Es que creo que no ha entendido usted. Vamos a ver. Imagínese, ¿usted tiene horario de trabajo? Dígame su horario de trabajo. No, pero póngame un ejemplo de un horario cualquiera. No, Espera. Apuntarse a un usuario horario otro tiene un impacto económico. Por eso la Unión Europea lo cambia. Entonces, a mí me gustaría tener el dato, lo dije desde el principio, es decir, la gente se adapta. Es decir, y estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Los portugueses dicen que comen a la 1:30 y nosotros a las 2:30, pero estamos sentados a la vez. Exacto. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que le estoy diciendo. Simplemente que hay muchísimas actividades económicas que están reguladas y que se empiezan una hora inadecuada. Y si cambiáramos, por ejemplo, 5 horas, alguien diría que hay un impacto económico. No, pero lo que pasa es que cambiaría. No, hombre, no. 5. Sí. Adaptarse al horario solar tiene un impacto sobre la actividad económica importante. Por eso la Unión Europea cambia el horario todos los años, a pesar del coste que tiene en sí mismo. Pero es que nos lo ahorramos. Entonces, claro, decir que eso es un tema independiente, por eso yo empecé preguntando, ¿alguien ha hecho el estudio económico de cuánto nos ahorraríamos trabajando todos de acuerdo con el sol? A ver, es que trabajamos de acuerdo con el sol. Claro. Sí, ¿no? Las horas de luz se adapten, o sea, que aprovechemos más las horas de luz para los horarios de trabajo. Es que ese tipo de cosas no cambian con un cambio de uso. Las horas de luz, las horas de luz no cambian. No, lo que cambia es la adaptación a las horas de luz. Claro.
Entonces, uno puede hacer esa adaptación en un proceso, como decía Jorge, más o menos penoso, en el que la sociedad... Pero mi argumento de que si cambiamos 3 horas el uso, tampoco pasa nada. No, hombre, si retrasas 3 horas el uso y adelantas 3 horas los horarios, no pasa nada. Estamos igual que antes. Estamos exactamente igual. No pasa nada, sí que pasa. A ver, es que vamos a aclarar para poner un poco de tal. Lo que estamos diciendo es un horario de su empresa. Dígame usted un horario de su empresa. En Galicia, un horario de su empresa, a ver. De 8 de la mañana a 7 de la tarde y en Barcelona de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, pues el de Galicia, de 8 a 7 de la tarde. Lo que estamos diciendo es que... No, el de Galicia es el de Galicia. No, espera. Tiene la ventaja que se puede adaptar. Pero ya digo, trabajé en un banco en que tuve 2 problemas diferentes. Uno, que no podía adaptarlo. Segundo, que el argumento de esta señora, que es típico, hay un coste de productividad terrible a trabajar 8 horas seguidas. Sí. Bueno, pero hay un coste importante. Hay que medirlo. Es decir, que la gente trabaje 8 horas seguidas tiene un impacto, nada más. Simplemente hay que medirlo. Pero nos estamos yendo del punto. No, pero es el mismo problema. No, a ver, lo que estábamos diciendo, yo quería aclarar el ejemplo. Lo que acaba de decir aquí mi compañero de debate es, usted tiene horario de 8 a 7 de la tarde, ¿vale? Él dice, bueno, a ver, salida de las 8, entre las 8 y las 6 de las 7. Bien. Él lo que dice es, lo que acaba de decir es un experimento hipotético. Supongamos que, primero, hacemos el cambio de uso, ¿vale? Que el primer punto del Boletín Oficial del Estado diga, retrasamos el uso para ponerlo con el de Portugal. En el punto 2, que diga, todos los horarios se le va a restar 1 hora. Es decir, en su empresa, la hora de entrada serían las 7 y la hora de salida serían las 6. Eso es lo que acaba de decir él. Él decía que supongamos este caso, que cambiamos el uso, es lo que estaba diciendo él. Si cambiamos el uso y la segunda norma que fuese, retrasamos los horarios, en ese caso, con el uso cambiado de Alemania o de Inglaterra y de Portugal, su empresa, por esa supuesta ley, entrarían a trabajar a las 7 y saldrían a las 6. No, pero usted entiende lo que estoy diciendo. Usted entiende lo que estoy diciendo. Es que el conjunto de la gente aquí pues trabaja unas horas inadecuadas por la luz, porque queramos que no, la administración pública trabaja igual en todas partes, es decir, tenemos un desfase y si trabajáramos, si nos pusiéramos que el uso español fuera el de Moscú, pues habría más distorsión, nada más. Sí. Hay una distorsión, es lo único que digo. Yo aclaro el ejemplo. Y que es un elemento a tomar en cuenta, nada más. Hay un coste económico de hacer las cosas de ese tipo. Es que bueno, aquí lo que se ha trabajado ahí es decir cómo la vida de las gráficas es que la gente se adapta precisamente al sol. A ver, ¿me permites, Jorge? Usted entra a las 8 de la mañana, ahora, imaginemos, de 8 a 3. Ahora viene, hay por la hora de luz, normal. Disposición estatal, cambio de uso. O sea, que su hora de entrada ya no va a ser a las 8, sino será a las 7. Claro, no, es que si después el siguiente paso, es decir, que vamos a retrasar las horas de entrada, usted entraría a las 8. Yo quería introducir una novedad, una pregunta al resto de la mesa, que es, si no os llama mucho la atención, el prime time de las televisiones en España, que después de hacer la corrección, digamos, esta de comparativa, es muy tarde, mucho más tarde, después de hacer la corrección, que el resto de países de nuestro entorno. No es mucho más tarde, es idéntico. ¿Has visto la gráfica de Italia? Es completamente idéntico al de Italia. O sea, pensáis... El telediario en Italia empieza a las 8, en España empieza a las 9, es la hora de diferencia normal de longitud entre Italia y España. Y el prime time, de ahí de acuerdo. Eso es. O sea, ¿no pensáis que el prime time de España es más tarde que el de...? No. O sea, el prime time de España es más tarde si uno compara más. Si uno dice, no, es que a las 11 están viendo la televisión en España. Y dice, sí, pero es a las 11 de un reloj adelantado. Si lo quieres comparar con Italia, tienes que ver en un reloj normal. Vale, o sea, que si el prime time en Reino Unido acaba a las 9:30 y aquí acaba a las 12:30, que son 3 horas después, ¿tú piensas que esa es la corrección? El prime time en el Reino Unido no acaba a las 9:30. ¿No? No.
¿Quién te lo dice? La encuesta de uso del tiempo. ¿De qué año? En el caso de Estados Unidos, del Reino Unido, de 2004. ¿Y cuál has comparado? ¿2004 con? 2004, o sea, el Reino Unido... ¿Has comparado años distintos? Sí. Hay muchas limitaciones en el estudio. Hay muchas limitaciones en el pero vamos, estudio. creo Pues que he presentado más datos que tú. Creo que he presentado más datos que tú, me parece a mí. Me parece que en la exposición no has dicho que has comparado años distintos. No, evidentemente no he hecho un análisis prolífico, científico de todo lo que he hecho. No, eso creo que hay que decirlo, no hemos comparado años distintos de los países. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quería preguntar una cosa porque me queda una duda a raíz de lo que decía este caballero. Sí, bueno, yo creo que casi no lo necesito, casi se me oye. Sí, pero es por la emisión. Creo que esta mañana estábamos viendo que prácticamente nuestro horario coincide con el de toda Centro Europa, es decir, con Alemania, con Francia, tenemos el mismo uso horario, ¿no? Sí. Si no lo entendí mal. Sí. Yo quiero preguntar quiénes son nuestros socios comerciales por antonomasia, es decir, quiénes son aquellos con los que habitualmente celebramos un negocio. Entonces, dígame usted si efectivamente se tienen en cuenta esos costes económicos que supondría el adoptar el horario estándar cuando nuestras relaciones comerciales son fundamentalmente con la Unión Europea, que tiene casi toda ella nuestro mismo uso horario. Cuando yo hablaba de la jornada continuada, me refería a los funcionarios públicos, pero es que esta mañana, yo lo he preguntado y no me ha contestado además respecto a los horarios de entrada. Usted no me solventa el problema respecto a los funcionarios públicos, es decir, sigue manteniendo lo mismo y usted lo que propone es un horario. A la mañana decía 1 hora de descanso, pero es que ahora hablaba ya de 2 horas de descanso, con lo cual, realmente, sí, usted me ha dicho de 8 a 2 y de 4 a 6, ¿no? Es decir, 2 horas de descanso, con lo cual es que yo sigo sin entender la propuesta. Entonces, sigo insistiendo porque no me ha respondido. ¿Tienen ustedes realizados los cálculos económicos que esto va a suponer desde todos los puntos de vista? Vamos a ver, con respecto a la primera parte de las relaciones comerciales, España sobre todo exporta a Alemania y Francia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora mismo? Nosotros hemos dicho que tenemos de 9 a 2 y de 4 a 7, ¿vale? Luego hablamos de los funcionarios. De 9 a 2 y de 4 a 7, ¿vale? Tenemos la hora de Alemania. ¿Qué sucede? Ellos tienen, en vez de 9 a 2 y de 4 a 7, ellos paran a comer a partir de las 12. Entonces, de 12 a 1, ¿vale? Entonces, cuando están comiendo de 12 a 1, nosotros llamamos a Alemania, nosotros tenemos su misma hora y allí no hay nadie. Y cuando ellos vuelven de comer a la 1 o a la 1:30, si se les ocurre llamar un poquito más tarde, a partir de las 2, aquí ya no hay nadie. Entonces, ahora mismo digamos que perdemos con nuestras... Porque como ellos comen a una hora distinta de la nuestra, cuando nosotros llamamos allí no están y cuando ellos llaman aquí no están. Entonces, yo lo que digo es que con la corrección del uso horario, si nosotros tuviésemos 1 hora, en vez de 9 a 2 y de 4 a 7, he dicho de 9 a 1 y de 2 a 6, con 1 hora para comer, esa diferencia a la hora de comer entre unos y otros se acortaría. Y con respecto a los funcionarios públicos, es verdad que es un caso particular. Entonces, si los funcionarios públicos trabajan de 8 a 3, hora oficial, de 7 a 2, hora solar, ¿vale? Mi propuesta, digamos, no es que ellos entren a trabajar 1 hora antes, siendo de noche, por así decirlo. Sería como en el resto, como adaptándolo al resto de la gente. Yo he dicho antes de 9 a 2 y de 4 a 7, de 9 a 1 y de 2 a 6, pues ellos empezarían a trabajar de 8, en vez de 8 a 3, empezarían a trabajar a las 8, pero con el uso horario de Reino Unido. Dormirían 1 hora más y entrarían a trabajar 1 hora más tarde. Esa es mi propuesta. El último round ya. Y saldrían 1 hora más tarde. Y saldrían 1 hora más tarde. Es decir, más cerca de la... Es justamente lo que han tratado de evitar en estos últimos 20 años. Y más cierre del horario. Y más cerca. Para ellos sí. El problema además es que por conciliación, si hacen esa transposición que quiere hacer Aroe, es que por la tarde uno no gana ningún tipo de ventaja, porque sí, nosotros salimos antes de trabajar, pero es que el del comercio también, el del museo también sale antes. La televisión, el telediario es 1 hora antes.
el prime time es una hora antes, es todo una hora antes, el colegio de los niños es una hora antes, el inglés es una hora antes, la música de los niños es una hora antes, todo es una hora antes. Entonces, por la tarde es todo exactamente igual, no tienen más conciliación ni tienen nada, lo único que ha cambiado es la hora del reloj. Y la única ventaja que tiene es por la mañana, que es cuando menos hay que conciliar. José María Fernández Cruz dice que tenemos una hora más para dormir. Hombre, yo vuelvo a insistir, las malignas encuestas de uso del tiempo dicen que dormimos del orden de 7 horas y media. Si dormimos una hora más, yo insisto, 8 horas y media para una población trabajadora de 40 años aproximadamente, me parece algo completamente inconcebible. Es decir, lo que va a ocurrir es o bien que la población por la noche, cuando sean las 11 y se haya acabado el prime time, diga, yo ¿por qué me voy a acostar ya si estoy acostumbrado a acostarme a las 12? Voy a seguir aguantando. ¿Y qué hago? No sé, hago algo. O por la mañana se va a despertar antes y va a decir, ¿qué hago? Pues no sé qué hago. Pero en conciliación neta, yo no veo ningún tipo de cosa. Y la falacia de las comparaciones entre Berlín y Barcelona, el señor que está en Berlín, el señor que está en Barcelona, es que eso no tampoco depende del uso. Es que es inevitable que amanece a la vez en España y no anochece a la vez en España que en Alemania. Y eso no podemos tocarlo. Si partimos de la hipótesis de que cada uno puede hacer los horarios como quiera, van a existir esas diferencias. Ahora, si queremos imponer que en España tengamos el mismo horario que en Alemania, entonces sí. Si imponemos que en España tengamos la misma jornada laboral que en Alemania, entonces sí podrá haber concordancias. Pero si las cosas se devienen, digamos, de forma natural, por el amanecer en España es muy parecido a lo de Alemania, pero al mediodía y al anochecer, el anochecer y el mediodía no es nada parecido a España y eso es inevitable del uso que tengamos. Bueno, pues ya para concluir, son las 6 en punto, así que nos hemos ceñido muy bien a todo el horario hoy. Yo, bueno, para simplemente reiterar la opinión que yo tuve personalmente, mi opinión personal, le puse como título a esta jornada, ¿es nuestro uso horario un problema? Como ya dije esta mañana y justifiqué mi opinión esta mañana, yo entiendo que el uso horario no es un problema, porque es un simple convenio en el cual establecemos unas marcas de reloj, pero evidentemente un cambio de uso horario lo que hará simplemente será desplazar esas marcas de reloj desde un punto de vista estético, pero en la realidad el sol va a seguir saliendo y poniéndose por el mismo sitio. Agradezco la presencia de mis 3 compañeros, ha sido un lujo poderlos tener aquí. Son personas que, como dije, son grandes expertos en sus materias y, bueno, pues en este tema, que es un tema mucho más importante de lo que se cree, hace falta que empiece a haber debate